versículo, lo hemos recitado a unísono, ¿verdad? Un versículo muy bonito de este salmista, gloria a Jesús, que escribió este pensamiento dirigido por el Espíritu Santo tan bonito de parte del Señor. El escritor de este salmo, y de paso, pues es mi salmo favorito, gloria al Señor. El escritor de este salmo quizás estuviera cierto día sentado, apacentando el rebaño, alerta, ¿verdad?, a cualquier peligro que pudiera acechar las ovejas que pastaban en las cercanías allí de un arroyuelo de agua donde solía llevar las ovejas para que tomaran agua. De vez en cuando una oveja se acercaba a él y él le daba agua, tomaba agua en la palma de sus manos, y de la palma de sus manos estas ovejas tomaban agua. Bebían agua de aquel manantial en el hueco de las manos que le ofrecía aquel pastor tan cuidadoso, que estaba al pendiente de ellas para que el lobo no viniera a hacerle daño. De pronto, el pastor quedaba tenso, se quedaba quieto, tranquilo, cuando había algún ruido que venía de alguna parte, y él estaba listo para, si algún enemigo se acercaba a hacerle daño a alguna de estas ovejitas, él estaba listo para defenderlas y librarlas del peligro del enemigo que venía, porque estaban en un sitio que era montañoso, y en ese lugar montañoso muchas veces solían venir diferentes animales a tomar agua de aquel arroyuelo. Se tranquilizó, sin embargo, cuando vio que el ruido venía de parte de las mismas ovejas, que de vez en cuando tomaban un caminito para correr y para pasar el tiempo en aquel campo que era tan árido. Pero que de momento él se quedó quieto, y mientras observaba, él se dio cuenta que a la distancia venía un animal que no era parte de las ovejas. Era un ciervo que se acercaba y venía haciendo un ruido tremendo, buscando agua para tomar, porque todo estaba muy árido, muy seco, y tenía una sed tremenda, porque aquel animal daba unos bramidos terribles que hacían hasta daño al oído de las ovejas, porque las intranquilizaba. Mientras esto sucedía, este pastor, que estaba tranquilo allí cuidando las ovejas, observaba aquel ciervo, cómo venía haciendo aquel ruido, tratando de acercarse a aquel arroyo a tomar agua por la sed que sentía. Es, hermanos, bien difícil cuando usted está en un sitio bien caliente, aun cuando muchas veces está arreglando el patio de su casa en este calor tan tremendo, donde se suda tanto y se desperdicia el agua del cuerpo en el sudor. Usted siente sed y siente que tiene que tomar agua. Y por lo general estamos viviendo en un tiempo en que se recomienda que se tome mucha agua. Y donde quiera que usted entra, donde quiera que usted va, a las personas que usted mira a su alrededor, por lo general las mira con una botella de agua. A donde quiera tienen una botella de agua, y de
sigue tomando el agua. Y allí pensando en esto, este pastor de ovejas, que no tenía la oportunidad de ir a saciar su sed espiritual, donde solamente en aquel tiempo esta gente acostumbraban a hacerlo en el templo, y se acercaban al templo para tomar el agua espiritual que le daba su pastor y la enseñanza que pudiera recibir. Exclama estas palabras y dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo estaba saciando su sed, pero el alma del pastor tenía sed, una sed que no la saciaba el agua que aquel siervo estaba tomando en aquel arroyo. Y él decía, y se lo contemplaba, y decía: así como ese siervo está mi alma. Mi alma está sedienta de agua, de tomar agua, y no puedo tomarla porque no puedo ir a la casa de Dios donde me la pueden dar. Y sentía que su alma se secaba por dentro, se deshidrataba por dentro, pudiendo él acercarse a la casa de Dios y no podía. En la soledad, interrumpida de vez en cuando por el balido de las ovejas que parecían en los alrededores, el pastor se asume en esta profunda meditación. Ese siervo ha ilustrado el sentir que hay en mi alma, decía él.